Me preguntaba si los tendría cuando empezamos. Temo que es una historia bastante larga. John George Hyde nació en Lincolnshire el 24 de julio de 1909. Era hijo único de padres de clase trabajadora profundamente religiosos. La familia eran miembros de los Hermanos de Plymouth, un grupo minoritario inconformista que se creía un pueblo elegido, superior a los demás. Creo que los antecedentes familiares podrían darnos la primera pista sobre el futuro de John Hyde. El único libro en la casa era la Biblia. Se prohibieron los periódicos y de hecho se llegó al extremo de que a los amigos de la escuela de John no se les invitaba a entrar en su casa. Estaba bastante aislado. Hyde es un personaje muy complejo de explicar. De niño se destacó en matemáticas y química y en dibujo. Era un niño muy musical. De hecho, le dieron una beca para unirse a la Catedral de Wakefield. Cantaba en el coro y tocaba el órgano en la catedral, pero se dio cuenta de que tenía un gran talento para decir mentiras y salirse con la suya. También tenía un trazo muy sádico. A temprana edad decidió por sí mismo que realmente no había nada en la religión. Él era dueño de sus propios fines. Y tal vez debido al hecho de que había tenido esta superioridad que había sentido al descender de la línea familiar, intimidaba a la gente. Siempre existió la idea de que el mundo era un lugar malvado, y más tarde diría que tendría estos crucifijos y que gotearía sangre, y esto era todo parte del fondo que construyó más tarde. La educación de Hyde fue estricta, pero no carente de amor. Hubo pocos signos en la infancia de su posterior criminalidad, pero casi tan pronto como dejó la escuela, comenzó la vida de un ladrón y estafador. Sus estafas de seguros, malversación de fondos, fraude, hurtos menores. Ese sería el patrón para el resto de su vida, rota por varias órdenes de encarcelamiento. Lo condenaron por fraude, porque estuvo involucrado en acuerdos de compra a plazos. Eran clientes inexistentes y autos inexistentes. También se involucró en otro fraude que tenía que ver con la venta de acciones ficticias en empresas. Sus habilidades de dibujo eran inmensas. Mucha gente pensaba que era uno de los mejores falsificadores que había tenido Gran Bretaña. Podía copiar la letra de alguien sin ninguna complicación. Era un gran estafador. Pasaba horas practicando frente a un espejo haciendo diferentes expresiones faciales. Era un poco el psicópata clásico para mirarse en un espejo y realmente asumir ese aspecto camaleónico de tener una fachada total de su expresión. El dinero siempre fue el motivo detrás de los crímenes de Hyde. Anhelaba un estilo de vida que el empleo legítimo no podía darle. Para 1949, había avanzado a delitos más graves. En ese momento, Hyde vivía en Londres. Allí residió en el Hotel Onslow Court en South Kensington. Era un soltero raro y joven. La mayoría de los residentes en el establecimiento de lujo eran mujeres mayores, pero Hyde era un hombre que siempre disfrutó de sentirse especial. Entre los otros residentes estaba una viuda rica llamada Olive Durant Deacon. Hyde prestó especial atención a la mujer de 68 años. Él encantó a la mujer mayor, constantemente abriéndose camino en su confianza durante las reuniones en el comedor. Fue ahí donde la señora Durant Deacon debe haberle contado a Hyde sobre su idea de negocio para las uñas postizas. Hyde se autoproclamó ingeniero y empresario. Él le dijo que su empresa estaba interesada y la invitó a su taller en Crawley. Así que después del almuerzo del 18,
La señora Durant Deacon, con su abrigo negro de cordero, se reunió con Jay en la recepción del hotel. Bajaron juntos al taller en su automóvil. Ella no volvió al Hotel Onslow Court esa noche. Tampoco se le vio a la mañana siguiente en el desayuno. Callejón Leopold Road. Aquí estamos. ¡Qué emocionante! Bienvenida a Horsley Products Limited. Es muy práctico. Algunas de mis empresas más rentables comenzaron aquí. Bueno, de pequeñas bellotas crecen grandes robles. ¿Sí? Supongo que sí. ¿Vamos a dar un vistazo a algunas de nuestras pequeñas bellotas? ¿Los prototipos? Sí, por supuesto. Los prototipos. ¿En qué estoy pensando? Camina de frente. Ahora, esto es solo para darle una idea. Sus diseños, por supuesto, serán mucho más atractivos. El color es muy alegre, pero el material... Jonah... ¿Qué es lo que has hecho? Temo que sonará demasiado fantástico para creerlo. La repentina desaparición de Olive Durant Deacon causó alarma. Otra residente, Constance Lane, estaba particularmente preocupada. La señora Durant Deacon era una mujer de costumbres regulares. Desaparecer así no era su estilo. Hay se hizo eco de las preocupaciones de la señora Lane. Insistió en que, de hecho, la señora Durant Deacon no había acudido a su cita con él. Dijo que no la había visto desde el viernes por la mañana. Para el domingo, todavía no había señales de la mujer desaparecida. Hay y la señora Lane fueron a la policía con sus preocupaciones. Se abrió una investigación. Almacenamiento de muebles y mudanzas. Las sospechas de la policía pronto se volvieron hacia Jay. Su taller en Crowley fue registrado. El suelo estaba cubierto de paja. Había varios contenedores grandes de productos químicos. Estaban vacíos. En un maletín, la policía encontró un arma junto con pasaportes y cartillas de racionamiento con nombres que no reconocieron, escondida entre los papeles y un sobre con municiones. Había otra cosa. Un recibo de una empresa de limpieza en Reigate. Era para un abrigo de cordero persa negro de mujer. La señora Durant Deacon ya no existe. Ella ha desaparecido. Yo la destruí con ácido. Debiste verle el rostro, inspector. ¿No es un espectáculo? Está diciendo que se deshizo de la señora Durant Deacon. ¿Con ácido? Ácido sulfúrico. Sí. Encontrarás el lodo que queda fuera de mi taller en Leopold Road. Jay colocó el cuerpo de Olive Durant Deacon en un gran contenedor que luego llenó con ácido sulfúrico. A los pocos días, todo lo que quedaba de la señora Durant Deacon era un lodo graso
y una bolsa de mano de plástico que había resistido la corrosión. Hay se deshizo de todo en el patio fuera de su taller. Él cortó el cuerpo por la mitad y empujó la parte inferior, primero en el bidón de aceite. Fue entonces cuando bombeó el ácido sulfúrico. Se deshizo de las joyas y las pieles y obtuvo dinero por ellas. Fue a un bar cercano, almorzó, volvió y siguió con la labor de destruir el cuerpo. Trató de asegurarse de disolverla en esos contenedores y después de unas 48 horas más o menos lo logró, pero no tenía desagüe para depositar los restos, así que simplemente derramó todo en el patio trasero. Pero había mucha basura y desorden y pensó, bueno, si lo tiro, ahí nunca se notará. Botó el contenido del bidón de aceite en el descampado lateral y aún quedaban partes de ella que no habían sido destruidas. Su dentadura postiza no se vio afectada por el ácido sulfúrico. Había fragmentos de huesos, particularmente uno de sus talones se quedó. Y lo más importante de todo, Olive Durant Deacon tenía cálculos biliares. Tiró estas piedras, las puso en el terreno baldío, sin darse cuenta de que para un patólogo los cálculos biliares se ven muy diferentes a los guijarros pequeños. Posiblemente si se hubieran dejado en el ácido durante el tiempo suficiente, podrían haber desaparecido por completo. Pero el hecho de que esto se haya extraído del bidón puede haber contribuido a que se preservaran intactos. Finalmente es un proceso bastante simple, una vez que es dominado en cualquier caso. ¿Qué quiere decir? Bueno, así fue como me deshice de los otros también. ¿Qué otros? La primera víctima de Hay fue William McShaw. Se conocieron en 1917. Hay trabajó brevemente como chofer de William y el trabajo parecía prosperar. Pero, por supuesto, no podía costear sus gustos más extravagantes, sus autos caros, trajes a la medida y el juego incesante pronto fueron financiados a través de un esfuerzo criminal. Cuando Hay fue llevado a la cárcel, no fue olvidado por su antiguo empleador. William lo visitó tras las rejas y cuando liberaron a Hay, ambos amigos fueron a tomar una copa como celebración. El 19 de septiembre de 1944, los amigos se encontraron en el bar La Cabra, en la calle alta de Kensington, como lo habían hecho varias veces antes. Sin embargo, William no tenía idea de lo que Hay había planeado para él. Después del bar, llevé a Max Swan de vuelta a Gloucester Road. Ahí tenía un apartamento en el sótano, número 79, frente al metro. En el momento en que cerré la puerta detrás de nosotros, le di un pequeño golpe en la cabeza con un bastón. Dicen que es difícil matar a alguien, ¿no? Pero la gente es tan tonta. Es tan fácil como caerse de un tronco. Max Swan murió en 5 minutos más o menos. Son los cuerpos. Es ahí donde tienes que ser inteligente. Ahí es donde un caballero muestra su verdadera habilidad. Así que disolvió al señor Max Swan en ácido. Exactamente como hice con la señora Durant Deacon, sí. Aunque yo era bastante aficionado esa primera vez. Ni siquiera tenía una máscara, ¿lo creerían? Casi me atraganto con los vapores. Bueno, eso hubiera sido desafortunado. Seguí buscando aire fresco. Adentro, fuera, adentro, fuera. Una vez que el cuerpo se disolvió, ¿qué hizo entonces? Había un desagüe en el sótano. Una cosa muy útil también. Todo se fue por ahí hasta el río. Los delitos menores de John George Hay se habían intensificado.
En pocos años había pasado del fraude y los delitos menores al delito mayor más atroz, el asesinato. Su amigo y compañero de trabajo, William McShawn, fue su primera víctima. Pero Hyde, a diferencia de la mayoría de los asesinos, había ideado una forma infalible de deshacerse de sus víctimas. O eso creía. Con el cuerpo de William McShawn eliminado, el único cabo suelto eran los padres de William, Donald y Amy. Hyde les dijo que su hijo se habría dado a la fuga para evitar ser reclutado en el ejército. Después de todo, tenían todas las razones para creerle. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, William se había registrado como objetor de conciencia y había vivido con el temor constante de ser llamado a filas. Hyde se había graduado de delincuente menor a asesino. Sin embargo, el motivo detrás de sus crímenes sigue siendo el mismo. Hyde vació la cuenta bancaria de William y vendió los objetos de valor que encontró en el cuerpo. Pero el dinero no duraría para siempre. Tampoco la guerra. Para entonces la victoria aliada sobre Alemania era segura. Era solo cuestión de cuándo. Por supuesto, cuando terminara la guerra, William McShawn no tendría motivos para esconderse. Con los fondos escasos y la excusa de la ausencia de William desapareciendo, Hyde dirigió su atención a los padres. No creo que la recompensa monetaria fuera enorme para su primera víctima. Empezó a sacar dinero de la cuenta bancaria de McSwan. Pero eso fue limitado porque gran parte del negocio de McSwan estaba en realidad con sus padres. Así que creo que Hyde llegó tan lejos y luego decidió que probablemente si iba a seguir esta línea, entonces tendrían que ser los padres de McSwan. A principios de 1945, compró 30 galones de ácido sulfúrico. Todo lo que tenía que hacer era atraer a la pareja al apartamento de Gloucester Road. El lunes 2, llevó primero a Donald, de 67 años, y luego a Amy, de 62, al departamento del sótano. Uno tras otro, los golpeó hasta matarlos, antes de colocarlos como a su hijo en una tina de ácido. Ninguno de los dos sintió miedo de lo que iba a pasar. Me aseguré de eso. No sintieron miedo. Ya veo. Entonces, después de que los matara a golpes, supongo que disolver sus cuerpos en ácido fue su próximo acto de bondad. No soy un hombre cruel, inspector. Nunca fui cruel con ninguno de ellos. Solo responde la pregunta, John. Soy una persona amable. A menudo hago todo lo posible por los demás. Y muy rara vez es correspondido, puedo agregar. Entonces, ¿qué hiciste después? ¿Los pusiste en un tanque de ácido? Tanques separados, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva esto, el proceso? Depende de su tamaño y complexión. El contenido de agua de sus cuerpos, ese tipo de cosas. Genera una tremenda cantidad de calor. ¿Lo sabían? No lo sabía. La reacción química es algo bastante extraordinario de ver. Era encantador, elocuente, podía persuadirlos de cualquier cosa, así que trató con los padres exactamente de la misma manera que había tratado con el hijo, llevándolos uno por uno al sótano, los golpeó en la nuca y disolvió los cuerpos en ácido. A estas alturas se había dado cuenta de que no podía deshacerse de los cuerpos sin protegerse, y fue entonces que consiguió guantes gruesos, botas de goma, un delantal de goma gruesa y, por supuesto, estaba usando una máscara de gas.
Esto es lo que ahora vemos como la imagen por excelencia del asesino por baño ácido en la práctica. Después de que mataron a los McSwan, fue a la oficina de un abogado haciéndose pasar por el hijo y para obtener un poder notarial sobre las propiedades y sus finanzas. En total, ganó aproximadamente entre 8,000 y 9,000 libras. Firmó el papeleo en presencia de testigos y sorprendentemente se salió con la suya. Hay se sentía imparable. Pensó que había ideado el método perfecto de asesinato, como si no hubiera nadie que pudiera decir que alguna vez hubo un crimen. Era tan inteligente, tan astuto, que era una pena que no pudiera presumir de ello. Con el producto de sus crímenes, Haig compró un auto nuevo y deslumbrante y apostó imprudentemente con corredores de apuestas en todo Londres. Pronto quemó el dinero. Estuve bastante estresado por el dinero. Pero así es la vida de un hombre de negocios, los altibajos. La mayoría no puede hacerle frente, pero todo es parte de la emoción. Como sea, fue durante uno de esos meses malos que conocí a los Henderson. Ellos fueron los siguientes. Archie, el doctor Henderson. Su esposa era Rosalie, segunda esposa, una década más joven. Tuvieron un matrimonio increíble. La cosa es que ella me dijo... ¿Cuándo fue esto exactamente? ¿Dijiste que en 1947? Verano. Finales de verano. Dime si necesitas que hable más despacio, inspector. No. Continúa. Eran personas interesantes, divertidas, aficionados a las fiestas caras. Tenían ese adorable perro, ese pequeño setter rojo llamado Pat. Era una cosa adorable. Estaba ciego. ¿Cómo fue que los conoció? A los Henderson. Realmente fue un golpe de suerte. Respondí a un anuncio en el periódico. Tenían este lugar a la venta en Ladbroke Square y expresé mi interés. Haig se ofreció a comprar la propiedad por 10,500 libras. Sin embargo, solo tenía 2,600 en su cuenta bancaria. La presentación era justo lo que él quería. Al igual que Haig, Archibald y Rosalie Henderson tenían gustos extravagantes. A diferencia de él, podían permitírselo más fácilmente. Sin embargo, su matrimonio era inestable. Archibald era un alcohólico y Rosalie una hipocondríaca. La forma en que se hizo amigo de ellos fue a través de la música, debido a que tocaba el piano, el órgano, y fue su amor por la música lo que los unió a los tres. Se congraciaba con su vida. Eran grandes socialites, eran ricos y amaban las fiestas. Ajustó el papel por completo con sus trajes elegantes y paseaba a su perro Pat, por lo que le fue muy fácil entrar en el estilo de vida de los Henderson. Y después de un tiempo quedó claro que, aunque dijo que quería la casa, en realidad no iba a comprarla. Les admitió que no tenía el dinero para hacerlo, pero en ese momento se había congraciado tanto con la familia. Lo único de esto es que el propio Archie, cuando se alcoholizaba, tenía un poco de temperamento y pensaba, con razón o sin ella, que Haig estaba tratando de acercarse a su esposa. Haig en realidad estaba organizando todo esto. Estaba tratando deliberadamente de dibujar una cuña entre ellos. Todo era parte de un plan de larga data para darse una excusa, una historia para cuando los matara más tarde. Crowley. Fue en el taller de Haig, en Leopold Road, en Crowley, donde Olive Durand Deacon sería asesinada a sangre fría. Pero el año anterior fue donde había llevado al señor y la señora Henderson. Primero llevé al doctor Henderson al taller. Le disparé en la cabeza. ¿Con el arma que recuperamos de Leopold Road? El revólver de servicio de Enfield, así es. Estaba en el ejército, o en el cuerpo médico al menos. ¿Así que era tu arma? La tomé de su casa. Entonces, entró al taller y le disparó al doctor Henderson en la cabeza. Sí.
Luego lo puse en un tanque, por supuesto. Y fui a buscar a Rosalie. Le dije que Archie se sentía mal, que era una emergencia. Entonces también le disparé en la cabeza. Hay arrojó los restos disueltos de la pareja en el patio exterior. Luego envió cartas a sus amigos y familiares, haciéndose pasar por la pareja y diciendo que se habían ido al extranjero. Una vez más, falsificó escrituras de su propiedad y tomó dinero de sus inquilinos. Esta vez, sin embargo, sus víctimas fueron extrañadas. Eran miembros de la alta sociedad. Tenían parientes y amigos. Todavía se las arregló diciendo que había habido algunos problemas de dinero y que se habían ido a Sudáfrica. La persona más difícil de convencer de esto fue Arnold Berlin. El hermano de Rosalie Henderson sospechaba mucho y quería saber qué estaba pasando, y Haig dijo: el doctor Henderson había cometido un aborto ilegal y había peligro de que lo arrestaran. Esa era la historia de coartada. Hay algunas cartas increíbles falsificadas por Haig, escritas a Berlín, supuestamente escritas por Rosalie, en su mayoría copiando su letra y sugiriendo que Haig había sido un amigo tan maravilloso, que cuidaría de él, pero que ellos se irían a Sudáfrica, que todo estaría bien. El hermano de Rosalie se preocupó especialmente cuando supuestamente le llegó una carta de los Henderson diciendo que le debían a Haig 2.500 libras esterlinas y que si no las pagaban en un par de meses, su automóvil y su casa se le debían dar en pago. Esto sonaba muy sospechoso. Arnold no quedó convencido por las cartas y telegramas que recibió. Llegó a Londres a buscar, pero sus sospechas nunca aterrizaron en Haig. Incluso cuando Arnold vio la libreta de direcciones de su hermana en el auto del hombre, Haig parecía demasiado útil, demasiado agradable, demasiado plausible. Arnold finalmente se dio por vencido. Esa forma de escape de Haig solo lo hizo más imprudente. Haig comenzó en 1948 con más de 7.000 libras esterlinas en su cuenta bancaria. Eso es más de $250,000 en dinero en la actualidad. Pero a principios de 1949 estaba nuevamente endeudado con su banco. Debía dinero a innumerables corredores de apuestas y estaba muy atrasado en el alquiler del hotel. Sin embargo, Haig confiaba en que encontraría una solución. Después de todo, muchas de sus compañeras de residencia en el hotel eran mujeres ricas. La señora Durand Diggle, la viuda de la habitación 115, no fue la primera residente a la que se dirigió Haig, pero fue la primera que accedió a acompañarlo a muy Crowley alegre, y su pero húmedo material. taller. John, Durante un periodo de 5 años, Haig los mató a todos antes de disolver sus cuerpos en ácido. Varias de las víctimas eran amigos de Haig, pero eso no los protegía. El único interés de Haig estaba en el dinero que podía ganar con ellos. Eran un medio para su fin. Sus fines se convirtieron en sus medios. Haig pensó que era mejor que otras personas y ciertamente más inteligente que la policía que lo estaba interrogando. Puede que haya confesado los homicidios, pero no tenía intención de pagar por ellos. ¿Quieres una revista? No, estoy muy bien. No sé cuánto tiempo estarás. ¿Qué trama el querido inspector Symes? Bueno, John, como todos nosotros, está trabajando muy duro para que te cuelguen. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahorcamos hombres en este país? Pero no puedes probar nada. No hay cuerpo. No necesito un cuerpo para probar homicidio. Sí. Se necesita. Créeme, no hace falta.
No cuelgan a los locos, ¿verdad? No estás loco, John. Pero ¿qué pasa si alguien es declarado culpable? Pero el jurado está convencido de que está loco. Lo enviaríamos a Broadmoor, al asilo para delincuentes lunáticos. ¿Alguien ha salido alguna vez? La definición legal de locura para reducir un cargo de asesinato es que tienes que ser incapaz de tener la intención criminal de cometer ese crimen. Y es una prueba bastante fuerte. Si una persona está loca es porque es de naturaleza bruta o tiene la naturaleza de un infante y no sabe que lo que está haciendo está mal. Es tan simple como eso, así que no es hasta el siglo XIX que se obtiene esta formulación. 6 asesinatos con asilo. Alegar locura fue la última apuesta de Haig. Si podía convencer a todos de que no estaba en su sano juicio, podía evitar la ejecución. Eso es todo, ¿verdad? William McSwan, sus padres Donald y Amy, los Henderson, la señora Durand Deacon. ¿No hay nada más que quiera decirnos? Sí, hay algo más que confesar. Bebí su sangre. ¿Usted qué? Después de matarlos, hice una incisión en sus cuellos, drené su sangre y luego la bebí. Lewis. El juicio de Haig comenzó el 18 de julio de 1949, acusado del asesinato de la señora Durand Deacon. Se declaró inocente. Pero su defensa no negaría que Haig había cometido los asesinatos. En cambio, argumentarían que estaba loco y que un asilo debería ser su destino en lugar de la horca. El caso giraría en torno a una pregunta. ¿Cumplía Haig con la definición legal de locura? Su destino estaría determinado por un oscuro caso de más de un siglo antes. Daniel McTen era un tornero escocés. En 1843 intentó asesinar a Robert Peel, el primer ministro británico. En la tarde del 20 de enero, esperó cerca de la calle Downing hasta que divisó su objetivo. Manton luego caminó detrás de él, sacó una pistola y disparó a quemarropa. Pero Manton se había equivocado. No fue el primer ministro al que disparó, sino a un funcionario llamado Edward Drummond. Drummond murió 5 días después y Manton fue juzgado por asesinato, pero escapó a la pena de muerte. Su defensa convenció al tribunal de que Manton sufría delirios. Fue absuelto. El veredicto provocó indignación en Gran Bretaña. Los jueces fueron convocados por la Cámara de los Lores para explicar la decisión. Su respuesta definiría la ley sobre la locura para el próximo siglo y más. Los jueces le dijeron a la Cámara de los Lores que un acusado podría alegar locura si cumplía con uno de los dos criterios. O el acusado no sabía lo que estaba haciendo, o si sabía lo que estaba haciendo, no sabía que estaba mal. Las respuestas de los jueces se conocieron como las reglas de Manton. Me atrevo a decir que hubo algunas personas que fueron condenadas por asesinato y tal vez ahorcadas cuando podrían haber tenido un trastorno mental. Las reglas de Manton en realidad establecieron un juicio legal adecuado y un precedente hasta el día de hoy.
Esa fue la base de la defensa de Haig. Las reglas de Manton, que, por supuesto, todavía funcionan hoy. De hecho, operan en muchísimos países. Esa sigue siendo la regla básica. Su defensor, Sir David Maswell Fyfe, ofreció poco contrainterrogatorio. Todos se dirigieron a la evidencia de su propio testigo, el doctor Henry Yellowless. Yellowless era uno de los 3 psiquiatras que habían examinado a Haig en nombre de la defensa, pero era el único que pensaba que estaba potencialmente loco. Según Yellowless, Haig sufría de paranoia y delirios de servir a un poder superior. El doctor Yellowless se tomó mucho tiempo revisando todas las pruebas psiquiátricas y dijo que en su opinión Haig estaba paranoico. Pero lo único que no estaba preparado para decir es si Haig sabía o no si estaba haciendo algo legalmente incorrecto. Nadie se dejó engañar por estas afirmaciones de beber sangre y bosques y crucifijos y cosas por el estilo. Claramente había sido una estrategia de Haig, que era un hombre inteligente, para convencerlos de otra cosa que no fuera la verdad. La parte acusadora se apresuró a recordar al tribunal que Haig había planeado los asesinatos, destruido pruebas y sacado provecho de los bienes de los muertos. Él sabía lo que estaba haciendo. El jurado estuvo de acuerdo. Apropiadamente para un hombre cuya elevada opinión de sí mismo nunca estuvo respaldada por logros reales, el último plan de Haig fracasó. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. En la prisión de Wandsworth, en Londres, el 10 de agosto de 1949, John George Haig fue ahorcado. Fue enterrado dentro de los terrenos de la prisión. Había un cuerpo y una tumba para el asesino del baño ácido, más de lo que nunca concedió a sus víctimas.